Bienvenidos a nuestros compañeros también que están en línea. El día de hoy queremos presentar a Nacho Biencinto, uno de nuestros compañeros desarrolladores en SEO, que nos va a dar una pequeña charla acerca de autocomplete con AngularJS. Los dejo con Nacho. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Nacho Biencinto, Frontend Developer aquí en SEO, y hoy vamos a dar una rápida charla tutorial de cómo hacer un autocomplete íntegramente con AngularJS. Y bueno, básicamente vamos a hablar acerca de la estructura de los scripts, de los estilos que vamos a aplicar y qué diferencias tendría con otros componentes como pues, el más famoso supongo que es el de jQuery, que más utilizamos en UI. Y bueno, dale para adelante, vamos a ver un par de diapositivas y luego pasamos al código. Vale, entonces vamos a ver cómo estructuramos nuestra directiva de Angular y en este caso qué datos vamos a utilizar, porque lo vamos a preparar para utilizar datos de un JSON o de base de datos como queramos. Se integra en nuestro proyecto como una directiva más. Tenemos toda nuestra estructura de ficheros de Angular con el módulo principal y luego nuestras carpetas para los módulos y nuestras directivas. En el caso del autocomplete lo vamos a construir como una directiva, no como un módulo que vamos a integrar en la UI en cualquier campo de texto que tengamos. Entonces todos los archivos necesarios o todos los archivos que vamos a construir son básicamente nuestro script que va a contener toda la directiva y un archivo que va a contener todos los estilos para nuestra directiva. Entonces, propiedades especiales que vamos a tener en este autocomplete va a ser que va a estar obviamente ligado a nuestro modelo de Angular y además, pues como ahora veremos cómo funciona un autocomplete, es como un drop-down. Tienes la información que muestras, pero realmente lo que te es útil es el ID que tiene cada elemento que tú vayas a seleccionar. Por tanto, con Angular esto vamos a llamar alias al texto que tú muestras y en realidad lo que estás luego bindeando al modelo es el ID o el elemento que tú quieras conectar con tu modelo. Lo vamos a ver en código luego. El button handler es que el autocomplete personalizado que vamos a tener, además de ser el típico autocomplete donde tú escribes y te muestra resultados, vamos a poder tener un botón donde tú le clicas y te muestra unos resultados por defecto sin tú escribir nada. Y además vamos a capturar el keydown y el keyup para movernos en los resultados con las flechas. Vamos a poder usar el escape para salir, el enter para seleccionar o el tabulador para seleccionar, para hacerlo pues totalmente completo y que sea lo más parejo a las opciones de jQuery o el dropdown de HTML incluso. Así que vamos a hacer una demostración de código. Vamos a ver tres ejemplos de autocomplete que vamos a construir. Uno de ellos es la versión simple, que es una caja de texto donde tú escribes y la directiva te va mostrando resultados a medida que escribes. Vamos a tener una versión con el botón que hemos comentado y vamos a tener una versión donde mostramos los resultados agrupados por el término que nosotros queramos. Igual que agruparíamos, por ejemplo, en un drop-down de HTML normal, pues podemos agrupar los options de ese drop-down. Entonces, bueno, en el caso del autocomplete simple, como es este, bueno, esta no es ciudad, es estado, podemos escribir pues, el nombre de cualquier estado y nos completa los resultados. Es el funcionamiento que esperamos de cualquier autocomplete. Lo especial es que
está totalmente adaptado al funcionamiento que nosotros le queremos dar. Podemos movernos con las flechas del teclado, podemos seleccionar tanto pulsando Enter como pulsando tabulador. Y además, ahora veremos en código que la información que nosotros mostramos es totalmente personalizable. Por ejemplo, aquí yo he añadido una opción que normalmente no existe en los autocomplete, que es que yo quiero dejar el campo vacío o quiero que el contenido de ese campo mande a base de datos un vacío para resetear ese campo. Entonces yo puedo pulsar en vacío y me limpia el contenido. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver por código cómo está construida la directiva. Este es el HTML. Vamos a ver por código nuestro JS, la aplicación, tenemos la estructura de carpetas y en este caso en directivas tenemos nuestra directiva creada. ¿Se ve bien por ahí? Lo hago más grande. ¿Ahí mejor? Entonces, bueno, pues aquí que nos interese destacar tenemos, voy a señalar toda la definición de la directiva, que sería hasta aquí, ahora la explicamos, y después tendremos un namespace donde vamos a tener todas las funciones que ocupamos en nuestra directiva. Entonces vamos a tener el propio search, otra función para mostrar el loading, que en este caso, como es en local, no se ve, pero cuando tú buscas, si lo que quieres es ir a base de datos, muestra un loading en la parte derecha de la caja de texto. Vamos a tener una función donde pinta todos los resultados, que sería esta. Luego vamos a tener otra función específicamente creada para agrupar los resultados si así lo quieres. Una función que limpia la caja de texto, los resultados, los elimina del HTML. Y otra función para movernos entre selecciones. Y bueno, la función de selección también. Y por último, la función que va a obtener los valores. Esta función la construimos de forma que puede esperar información de un JSON, de una llamada AJAX. O sea, realmente lo único que espera es un conjunto de datos que vengan en formato JSON y que sigan el objeto que esperamos en el JSON debe estar construido de una forma específica. Por ejemplo, pues el texto que mostramos se debe llamar Entity Value, Entity ID debe ser el identificador que vamos a seleccionar. Y bueno, en esta función pues es donde se hace todo el mapeo de los datos que mandamos posteriormente a la función de pintado. Y ya está. En todas estas líneas, que son unas 350 líneas, tenemos toda una directiva de autocomplete con una funcionalidad súper completa que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, la directiva es de tipo atributo, aquí vemos. No vamos a explicar más allá de o sea, vamos a interpretar que todos sabemos cómo funcionan las directivas en Angular. Vamos a explicar simplemente los elementos especiales que nosotros tenemos en esta directiva en concreto. Esta directiva que hemos llamado ng-autocomplete solamente se apoya en el parse, porque el HTML en este caso, en HTTP en este caso, como vamos a obtener los datos de un JSON que tenemos en local, pues el HTTP no lo vamos a ocupar, pero el parse sí. Entonces es una directiva de tipo attribute. Para insertarlo en nuestro código tenemos que irnos al HTML y por ejemplo aquí tenemos un input de tipo texto y como veis aquí yo tengo que, para convertirlo en un autocomplete, simplemente le tengo que añadir el atributo ng-autocomplete y le tengo que especificar qué colección de datos o qué librería de datos, qué entidad
voy a utilizar. En este caso le estoy diciendo que esta caja de texto va a funcionar como una directiva de autocomplete y va a funcionar sobre estados. Si yo quisiera actuar sobre ciudades, por ejemplo, solamente tengo que especificarle aquí qué catálogo voy a utilizar. En este caso, pues, estados. Y ya está. Por la parte del DOM HTML, lo único que tengo que hacer es ponerle el atributo ng autocomplete y decirle de qué catálogo va a utilizar. Y con eso ya convertimos cualquier caja de texto de nuestro HTML en un autocomplete. Por la parte de la directiva, tenemos el getter y el setter. En la parte del getter, que hace un formatter, lo que hace es que siempre que cargue la aplicación, lo que va a hacer es leer el modelo que tiene asignado. Vamos a verlo aquí. Aquí le estamos diciendo que esta caja de texto va a pintar, va a utilizar la propiedad Simple City de nuestro modelo. Imaginaos que estamos pintando en nuestra pantalla, es una hoja de información de la ciudad de Morelia, de ciudades de Michoacán. Entonces en esta caja de texto vamos a pintar la propiedad Simple City. Y ya está. Entonces toda nuestra directiva autocomplete, cada vez que tú selecciones una opción del listado, lo que va a hacer es guardar ese ID que tú has seleccionado en esa propiedad, en Simple City. Y luego tenemos otra propiedad más, que es ng-alias. Y en este caso, el alias es el texto que muestra la caja. O sea, para que entendamos, cuando tenemos un drop-down de ciudades, sabes que Morelia en realidad es el ID 30, por ejemplo. Entonces, tú lo que quieres mostrar en el textbox es el texto de Morelia, pero lo que quieres guardar en base de datos es el ID 30 o el que sea. Entonces, así funciona aquí. En el alias especificas cuál es el campo que pertenece al texto y en el ng-model especificas cuál va a ser el valor que vas a mandar a la base de datos. Pues de todo eso se encarga en la parte de la directiva el formatter y el parser. En el formatter lo que hace es obtener el alias y es lo que pinta. No lo vamos a explicar en detalle. Y en el parser, pues a la inversa. Cuando seleccionas una ciudad del autocomplete, obtiene el ID y lo pone en el ng-model del textbox. Eso por la parte del parser, del getter y el setter. Y luego tenemos el binding del botón, que no lo hemos visto, lo vamos a ver en el próximo autocomplete. Y después tenemos el bindeo de las teclas de escape, en este caso, y tenemos también la selección, que tenemos puesto que funcione tanto con el enter como con el tabulador, esos keycodes, y las flechas para movernos entre las distintas opciones. Esto sería todo el código que compone nuestra directiva. El escape, la selección, el movimiento con flechas bajo el key down y luego el getter y el setter para utilizar el alias y el ng-model. Y en la parte del key-up es cuando controlamos que se ejecute la búsqueda. En este caso lo manejamos con un timer que tiene un retardo de 1 segundo y cada vez que tú escribes se reinicia el timer para que, pues, si escribes y antes de que pase el segundo sigues tecleando, se reinicie y no te lance 3 búsquedas una detrás de otra involuntariamente. Entonces el key-up básicamente se encarga de controlar que cuando las teclas que pulsas son escape, intro, flechas y demás, no haga nada, no ejecute ninguna búsqueda. También controla que si tienes menos de 2 letras no ejecute ninguna búsqueda y en caso de que todo lo anterior esté bien, pues pone en marcha el timer y genera la función de búsqueda dentro de ese timer. Y ya está. Ese es todo el código de nuestra por parte de la directiva. En las funciones que tengamos que destacar, pues bueno, respecto al catálogo que indicamos aquí,
la directiva lo que hace es leerlo. Lee el atributo ngAutoComplete, aquí lee el atributo y en base al contenido obtiene los datos de un JSON u otro. En este caso, para los states, va a obtener los datos de un JSON que se llama states, que está aquí. Este es el JSON de states, es un JSON normal. Como veis, tiene la estructura que comentábamos antes, donde tiene el Entity ID, Entity Value y Entity Group. En este caso no mostramos los resultados agrupados y siempre es nulo. Pero pues esto es lo que decía. Si esto lo queréis tener en local, pues va a funcionar. Si os lo queréis traer de una llamada Ajax, pues os lo traéis, pero finalmente siempre va a trabajar sobre un objeto JSON. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que hace en el search es obtener la información y acto seguido se va a nuestra función getData, que tenemos esta abajo. Y aquí, que ya tiene los datos en el parámetro DataObject, lo único que hace es, bueno, hace una comprobación para saber si... Porque solo mostramos los 10 primeros resultados. Entonces aquí hace una comprobación de si hay más de 10 resultados, le decimos al usuario que hay más de 10 resultados, para que sepa que su búsqueda excede el límite de lo que mostramos. Entonces hace esa serie de operaciones antes de pintar y ya lo manda al Paint Options. ¿Y cuál es la función Paint Options? Pues esta de aquí. Esto lo correcto es apoyarnos en un template de HTML donde tú le pasas el modelo Angular y ya lo construye ahí. En este caso, por hacerlo un poco de prisa y no hacer el código demasiado óptimo, he metido directamente aquí el HTML y construyo los resultados en base a la información que tenemos. En este caso, si no produce resultados, mostramos el mensaje de que no hay resultados. Si excedemos los 10 resultados que hemos dicho, le va a mostrar el mensaje demostrando 10 de más resultados. Y después pues, hace todo el binding de la selección, los atributos de los IDs y todo eso. Aquí está todo el código. Entonces, bueno, esto es un pintado simple de HTML. Y en el pintado de groups, pues simplemente pues, pinta los grupos, ahora lo veremos en el ejemplo. Entonces, de parte del código, esta parte ya es muy sencilla. Angular lo que nos facilita es trabajar sobre un modelo, tanto en la parte de la caja de texto, donde le decimos con 2 atributos sobre qué propiedad del modelo voy a escribir el ID y qué propiedad del modelo voy a escribir el texto. Pues ya en el resto del código es simplemente, pues, a ti te pongo esto, a ti te pongo esto. Y vamos a ver los ejemplos. Hemos visto que este era el autocomplete normal. En caso de que excedamos resultados, arriba nos pone el mensaje demostrando 10 de más resultados. Si no hubiese más de 10, pues ya no muestra el mensaje. Es un autocomplete normal. Si yo pulso escape, se sale y listo. Tenemos una versión con botón, donde además de poder escribir, yo puedo pulsar en el botón y me muestra resultados por defecto del catálogo que yo le he especificado, en este caso estados. Puedo moverme con las flechas y pulsar Enter o tabulador. Y en la versión con grupos, en este caso vamos a trabajar sobre componentes informáticos. Y mira, si yo pulso en el botón, aquí estamos viendo una serie de resultados agrupados por una categoría madre, en este caso. Entonces, pues aquí estoy mostrando por defecto una serie de resultados, pero si yo busco, por ejemplo, hard disk, disco duro, perdón, laptop, pues de los resultados me muestra discos duros laptop, que pertenece a la categoría almacenamiento, y laptops, que están en ordenadores.
Entonces, aquí es donde ya empezamos a ver que si estuviésemos usando un autocomplete de jQuery, por ejemplo, pues hacer esto ya se complica bastante. Tienes que entrar a modificar el propio componente y demás. Pero con Angular, en muy pocas líneas de código, como hemos visto, darnos esta capacidad de hacer algo tan... Esto es muy útil realmente para mostrar información al usuario y es tan sencillo a nivel de código como esta función de aquí. Estas líneas nos permiten mostrar eso. Y de parte de los datos, como hemos visto aquí, los estados no los tenemos o no los estamos trayendo preparados para agrupar, pero en el caso de los ordenadores, que tenemos la lista aquí, sí, aquí vemos que tenemos el JSON de los componentes informáticos y aquí sí tenemos el Entity Group preparado. Y eso es todo. Voy a mostrar otro ejemplo de un autocomplete dentro de otro proyecto. En el mismo autocomplete, siempre una lista. Si quieres buscar sobre información de dos lugares, pues lo que tienes que hacer es, en esos datos que traes, unificar todo. Y no puedes poner, por ejemplo, propiedades que, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es poner autocomplete, pero quiero que las primeras opciones que me muestre son las más populares. No hay un modo de poner propiedades que sea así como un campo. Sí, sí, precisamente lo bueno es eso, que todo lo que se te ocurra lo puedes hacer. No estás sujeto a... Como es un... Vamos a decir, bueno, es una directiva que tú has construido desde cero, todo lo que tú quieras personalizar lo puedes hacer súper fácil. En este caso quieres buscar no solo en estado, sino en 7 tablas más, pues las juntas todas en una vista y mandas todo en un JSON a la UI y listo. Entonces, por último, si queréis, vamos a ver un ejemplo donde reutilizamos el autocomplete. En este caso, en esta aplicación, tenemos aquí el autocomplete. Voy a hacerlo grande, que es para... Tiene una pregunta acá, Daniel. Dice que si el ejemplo lo vas a tener en GitHub o en algún lado. No está público, pero la idea es, van a tener disponible esta semana, a primeros de semana vamos a subir todo el tutorial y vamos a poner el código en el blog de SIE. Entonces, bueno, aquí, como vemos, tenemos dos cajas de texto donde tenemos la directiva autocomplete y las dos apuntan al mismo catálogo. Entonces, con Angular simplemente le decimos que el de arriba apunta a un campo especial de la tabla y el comercial auxiliar a otro distinto. Por tanto, con el mismo autocomplete, solo cambiando. Lo único que cambia es el ng model de la caja de texto y con el mismo autocomplete estamos apuntando a diferentes campos de nuestra entidad, en este caso clientes. O sea, dentro de la misma UI podemos tener n autocompletes y lo bueno es que la información que traemos para uno, si yo hago esta búsqueda aquí, el JSON ya lo tengo descargado, por tanto, la próxima vez que use esa funcionalidad de traer los datos por defecto, ya no va a base de datos. En el caso de que estemos haciendo llamadas Ajax, como es este caso, una vez tengamos la información, si no pedimos nada nuevo, pues va a mostrar lo que ya tenemos. En caso de que queramos vaciar, pues tabulamos. Y aquí pues tenemos más ejemplos donde los resultados sí exceden los 10 que hemos dicho, pues nos avisa y ya nosotros pues tenemos que especificar más lo que queremos. Ya cuando solo hay 4, pues ya no nos da el aviso y listo. Y en la ficha de un producto, como veíamos antes, aquí es donde os decía que tiene sentido. Tiene sentido agrupar. Esta es la ficha de un producto, por tanto yo cuando quiero aplicarle una subcategoría y me pongo a buscar, si tuviese resultados que están en varias categorías, pues agrupando por categorías el usuario ya sabe dónde está lo que está buscando. Y eso es todo. Hemos creado una directiva de autocomplete con pocas líneas de código, totalmente reusable y personalizable.
Pero queremos agradecer a Nacho por su excelente participación en esta edición de SEO Talks y le vamos a entregar su constancia y un pequeño presente por su gran apoyo en esta charla. Esperamos que les haya gustado también a ustedes y les haya servido bastante y esperamos que sigan uniendo más compañeros tanto a las charlas, además también que estén participando en la siguiente edición de SEO Talks. Entonces los esperamos la próxima semana.